Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en algo un poco diferente, en el mundo de la política. Y a la basura. Bueno, no literalmente. Más bien vamos a explorar cómo se usa un lenguaje un poco agresivo, en plena recta final hacia las elecciones intermedias en Estados Unidos. Interesante. Lo que me fascina es que solemos pensar en la retórica política como algo muy calculado y pulido, ¿no? Pero a veces una sola palabra, dicha en un momento de frustración o de enojo, puede generar un efecto dominó que ningún escritor de discursos podría predecir. Totalmente de acuerdo. Y eso es justamente lo que estamos viendo ahora mismo. Nuestro Deep Dive de hoy se basa en la transcripción de un programa de noticias en español, que analiza un comentario bastante explosivo del presidente Biden. Se refirió a los partidarios de Trump como basura, a pocos días de las elecciones intermedias. Y bueno, como pueden imaginar, las cosas se pusieron un poco tensas. De verdad, una palabra como basura puede influir en el voto. Vamos a averiguarlo. Esta situación realmente resalta el poder del lenguaje, ¿no? Claro. Sobre todo en un contexto político. El comentario de Biden, ya sea intencional o no, conecta con narrativas que ya existen sobre demócratas y republicanos, alimentando esas ansiedades sociales y divisiones políticas que ya son tan frecuentes. Exacto. El programa que estamos analizando desglosa las consecuencias de este comentario, cómo reaccionaron ambos bandos y cuál podría ser el impacto potencial en los votantes. Es un caso de estudio fascinante sobre cómo algo aparentemente improvisado se puede convertir en un punto de discusión importante en una elección. Y no se trata solo de las reacciones inmediatas. Este incidente nos invita a mirar el contexto histórico de este tipo de etiquetas. Es interesante trazar paralelos entre el comentario de Biden y, por ejemplo, el uso del término gusanos por parte de Fidel Castro para denigrar a sus oponentes. Estos términos, aunque diferentes en sus contextos culturales específicos, funcionan como herramientas poderosas para deslegitimar y deshumanizar al grupo opositor. ¿Crees que el comentario de Biden, incluso si no fue intencional, podría tener un efecto similar, especialmente en un clima donde las divisiones políticas ya son tan intensas? Claro. Y hablando de reacciones, tenemos que hablar de cómo respondió Trump. Era de esperarse que convirtiera un insulto en un espectáculo. Apareció en un mitin con un chaleco de basurero, convirtiendo las palabras de Biden en un grito de guerra para sus seguidores. De verdad, a veces parece que tiene un sexto sentido para estas cosas. Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta de Trump es un ejemplo de manual de cómo utiliza el humor y la rebeldía para conectar con su base. Es una táctica que le hemos visto usar una y otra vez, y a menudo es muy eficaz. Al abrazar la etiqueta de basura, se burla de Biden, y al mismo tiempo se presenta como un defensor de quienes se sienten marginados o despreciados. El programa de noticias presenta algunas perspectivas interesantes sobre esto, particularmente de Emilio González, exdirector de Ciudadanía e Inmigración, y Luis Quiñones, exasesor de Trump, ofrecen un análisis perspicaz de cómo todo esto podría desarrollarse. Destaca especialmente las habilidades de relaciones públicas de Trump y su asombrosa capacidad para convertir situaciones negativas en su favor. Este incidente, Ate argumenta, le viene como anillo al dedo. Y Quiñones plantea un punto realmente crucial, las ansiedades económicas de los votantes. Sugiere que estas preocupaciones podrían realmente anular el impacto de cualquier retórica incendiaria, sin importar cuán potente sea. Esto plantea una pregunta importante. Estamos llegando a un punto en el que los votantes se están volviendo insensibles a este tipo de retórica exagerada. Se están centrando más en cuestiones tangibles, como la economía, la atención médica y educación. Imagínate como un votante escuchando esto. Las palabras de Biden te harían menos propenso a apoyarlo. ¿O crees que Quiñones tiene razón? Y las ansiedades económicas terminarán por pesar más que este tipo de retórica. Es una pregunta que debemos considerar, especialmente cuando observamos el impacto potencial en grupos demográficos clave, como los votantes latinos y afroamericanos. Sus decisiones de voto bien podrían depender de estas cuestiones tangibles, en lugar de dejarse influir por un lenguaje cargado de emociones. El programa de noticias no rehuye destacar las diversas opiniones dentro de estas comunidades, mostrando cómo el comentario de basura resonó de manera diferente entre varios individuos. Es un recordatorio de que estos bloques de votación monolíticos en realidad están formados por individuos con una amplia gama de perspectivas y prioridades. Y esa es una sesión perfecta. De 7 puntos de explorar el programa. No es un incidente aislado, tanto los demócratas como los republicanos. Tiene un historial de utilizar este tipo de etiquetas negativas para atacar a sus oponentes. Lo que es particularmente preocupante aquí es el patrón recurrente y usar términos como fascista, nazi y deplorables. Estas etiquetas no solo están cargadas históricamente, sino que también son increíblemente divisivas. ¿Te has dado cuenta de la rapidez con la que este tipo de etiquetas se lanzan? Incluso en conversaciones cotidianas. Te hace pensar en el impacto más amplio, en nuestra capacidad para tener discusiones significativas. El programa
Filocrene realmente profundiza en los peligros de este tipo de lenguaje, argumentando que en realidad puede obstaculizar un discurso político constructivo, en lugar de entablar un debate reflexivo sobre problemas reales. Simplemente nos estamos lanzando insultos. Y eso nos lleva a algunas consideraciones éticas cruciales. En una democracia, la capacidad de entablar un diálogo abierto y honesto es esencial. Cuando recurrimos a este tipo de etiquetas, no solo estamos atacando a individuos, estamos atacando los cimientos mismos de nuestro sistema político. Y no olvidemos el papel de los medios de comunicación en todo esto. Tienen la responsabilidad de informar sobre estos temas, de manera justa y precisa, sin amplificar la retórica más incendiaria. El programa de noticias menciona esto, sugiriendo que el enfoque de los medios, en estos momentos sensacionalistas, en realidad podría estar contribuyendo al problema, en lugar de proporcionar un análisis en profundidad de las posiciones políticas o los antecedentes de los candidatos. Están dando tiempo de emisión a estas frases breves, que están diseñadas para provocar en lugar de informar. Es como si estuvieran más interesados en el espectáculo que en la sustancia. Se centran en los momentos más dramáticos y controvertidos, y a menudo pasan por alto los temas más complejos y matizados. Aquí es donde el pensamiento crítico se vuelve tan crucial. Como ciudadanos, debemos ser capaces de discernir entre el discurso político genuino y estas tácticas que están destinadas a distraer y dividir. El programa realmente subraya la importancia de ser votantes informados. Necesitamos mirar más allá de la retórica incendiaria y realmente examinar los problemas en cuestión, las políticas que se proponen y el impacto potencial en nuestras vidas. Se trata de hacer esas preguntas difíciles. ¿Cuáles son las posturas de los candidatos sobre los temas que más me importan? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuáles son sus planes para abordar los desafíos que enfrenta nuestro país? Y no se trata solo de la carrera presidencial. Estas elecciones intermedias tendrán un gran impacto en el equilibrio de poder en el Congreso, lo que afectará directamente la legislación que se apruebe o se bloquee. Es fácil dejarse llevar por el drama y el espectáculo, pero es crucial recordar que nuestros votos tienen consecuencias reales. No solo estamos eligiendo una personalidad, estamos eligiendo a las personas que nos representarán y tomarán decisiones que moldearán nuestro futuro. El programa de noticias hace un gran trabajo al presentar una variedad de perspectivas sobre todo esto. Y está claro que no hay una respuesta fácil. Este ciclo electoral es increíblemente complejo y los votantes están lidiando con muchos factores diferentes. Y es precisamente por eso que es tan importante participar en este tipo de discusiones. Necesitamos tener estas conversaciones difíciles, examinar diferentes puntos de vista y, en última instancia, tomar decisiones informadas, basadas en hechos y análisis razonados. El programa termina planteando algunas preguntas realmente estimulantes para los espectadores. Nos estamos volviendo inmunes al valor de impacto de esta retórica incendiaria. Y si es así, ¿qué significa eso para el futuro del discurso político? Nos dirigimos hacia un electorado más cínico y desinteresado, o los votantes exigían más sustancia y menos sensacionalismo de sus líderes y de los medios de comunicación. Es algo que todos debemos considerar a medida que nos acercamos a estas cruciales elecciones intermedias. Al final, la decisión recae en nosotros. ¿O en los votantes? Tenemos el poder de dar forma al futuro de nuestro país, pero solo si estamos dispuestos a participar, informarnos y hacer que nuestras voces se escuchen. Realmente parece que estamos en una encrucijada. Por un lado, tienes este constante bombardeo de negatividad e insultos. Y por otro lado, existe esta creciente sensación de que los votantes anhelan algo más sustancial. Es casi como si hubiera una pregunta tácita en el aire. Podemos ir más allá de la política de la división, ¿no? Tener una conversación significativa sobre el futuro de nuestro país. Y ahí es donde creo que este programa de noticias es tan valioso. No se limita a informar sobre el último drama político. En realidad, Mortogás está tratando de fomentar una comprensión más profunda de los problemas y las fuerzas en juego. Anima a los espectadores a pensar críticamente sobre la información que consumen, a cuestionarse posiciones y a considerar diferentes perspectivas. Y eso nos lleva de vuelta a nuestra pregunta inicial. ¿Pueden palabras como basura realmente influir en los votos? Es difícil decirlo con seguridad. Pero lo que está claro es que el lenguaje tiene poder. Puede moldear percepciones, influir en las emociones y, en última instancia, afectar la forma en que la gente vota. Pero aquí hay una reflexión final. ¿Y si los votantes, de hecho, si te están volviendo más exigentes, qué pasa si están empezando a ver a través del ruido y se centran más en esos temas tangibles que impactan directamente en sus vidas? Es una posibilidad que me da esperanza. Tal vez no somos tan fáciles de manipular como algunos podrían pensar. Tal vez estamos empezando a exigir más de nuestros líderes. Más sustancia, más civilidad, más soluciones. Y si ese es el caso, entonces tal vez, solo tal vez, podamos empezar a cerrar esas divisiones y tener estas conversaciones productivas que son tan esenciales para una democracia sana.
Así que, al dirigirte a las urnas en esta temporada electoral, recuerda pensar críticamente, cuestionarlo todo y votar por el futuro que quieres ver. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Nos vemos la próxima vez. Y eso nos lleva a algunas consideraciones éticas, ¿no? Cruciales en una democracia. La capacidad de entablar un diálogo abierto y honesto. Es esencial cuando recurrimos a este tipo de etiquetas. No solo estamos atacando a individuos, estamos atacando los cimientos mismos de nuestro sistema político. Y no olvidemos el papel de los medios en todo esto. Tienen la responsabilidad de informar sobre estos temas de manera justa y precisa, sin amplificar la retórica más incendiaria. El programa de noticias menciona esto. Sugirieron que Suya Mondizatories, en estos momentos sensacionalistas, en realidad podría estar hiero o contribuyendo al problema, en lugar de proporcionar un análisis a fondo de las posiciones políticas o los antecedentes de los candidatos. Están dando tiempo de emisión a estas frases breves, que están diseñadas para provocar, en lugar de informar. Es como si estuvieran más interesados en el espectáculo que en la sustancia. Se centran en los momentos más dramáticos y controvertidos. Y a menudo pasan por alto los temas más complejos y matizados. Claro, aquí es donde el pensamiento crítico se vuelve tan crucial. Como ciudadanos, debemos ser capaces de discernir entre el discurso político genuino y estas tácticas que están destinadas a distraer y dividir. El programa realmente subraya la importancia de ser votantes informados. Necesitamos mirar más allá de la retórica incendiaria y realmente examinar los problemas en cuestión, las políticas que se proponen y el impacto potencial en nuestras vidas. Se trata de hacer esas preguntas difíciles. ¿Cuáles son las posturas de los candidatos sobre los temas que más importan? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuáles son sus planes para abordar los desafíos que enfrenta nuestro país? Y no se trata solo de la carrera presidencial. Estas elecciones intermedias tendrán un gran impacto en el equilibrio de poder en el Congreso, lo que afectará directamente la legislación que se apruebe o se bloquee. Es fácil dejarse llevar por el drama y el espectáculo, pero es crucial recordar que nuestros votos tienen consecuencias reales. No solo estamos eligiendo una personalidad, estamos eligiendo a las personas que nos representarán y tomarán decisiones que moldearán nuestro futuro. El programa de noticias hace un gran trabajo al presentar una variedad de perspectivas sobre todo esto. Y está claro que no hay una respuesta fácil. Este ciclo electoral es increíblemente complejo y los votantes están lidiando con muchos factores diferentes. Es precisamente por eso que es tan importante participar en ese tipo de discusiones. Necesitamos tener esas conversaciones difíciles, examinar diferentes puntos de vista y, en última instancia, tomar decisiones informadas, basadas en hechos y análisis razonados. El programa termina planteando algunas preguntas realmente estimulantes para los espectadores. Nos estamos volviendo inmunes al valor de impacto de esta retórica incendiaria. Si es así, ¿qué significa eso para el futuro del discurso político? Nos dirigimos hacia un electorado, una expresión más carril, más vesco, más cínico y de interesado. O los votantes exigirán más sustancia. Y menos sensacionalismo de sus líderes y de los medios de comunicación. Es algo que todos debemos considerar a medida que nos acercamos a estas cruciales elecciones intermedias. Al final, la decisión recae en nosotros, los votantes. Tenemos el poder de dar forma al futuro de nuestro país, pero solo si estamos dispuestos a participar, informarnos y hacer que nuestras voces se escuchen. Parece que estamos en una encrucijada, ¿no? De un lado tienes este bombardeo constante de negatividad, insultos. Al otro lado, esta creciente sensación de que los votantes quieren algo más sustancial. Sí. Es como si hubiera una pregunta flotando en el aire. ¿Cuándo ir más allá de la política de la división? Y realmente tener una conversación significativa sobre el futuro de nuestro país. Y ahí es donde creo que está este programa. Yeti Tendría Noticias es tan valioso. No se limita a informar sobre el último rama político, sino que intenta fomentar una comprensión más profunda de los problemas. Totalmente. Anima a los espectadores a pensar críticamente sobre la información que consumen, a cuestionar sus posiciones y a considerar diferentes perspectivas. Y eso nos lleva de vuelta a nuestra pregunta inicial. ¿Pueden palabras como basura realmente influir en los votos? Es difícil decirlo con certeza, pero lo que está claro es que el lenguaje tiene poder. Puede moldear percepciones, influir en las emociones y, en última instancia, afectar la forma en que la gente vota. Claro. Veranías Mustarriz. Aquí hay una reflexión final. Si los votantes, de hecho, se están volviendo más exigentes, ¿qué pasa si están empezando a ver a través del ruido? Y se centran más en esos temas tangibles que impactan directamente en sus vidas.
esa posibilidad, de la esperanza. Tal vez no somos tan fáciles de manipular. Tal vez estamos empezando a exigir más de nuestros líderes, más sustancia, más civilidad, más soluciones. Exacto. Si ese es el caso. Entonces, tal vez, solo tal vez, vamos a empezar a cerrar esas divisiones y tener esas conversaciones productivas que son tan esenciales para una democracia sana. Bueno, al dirigirte a las urnas en esta temporada electoral, recuerda pensar críticamente, cuestionarlo todo y votar por el futuro que quieres ver. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Nos vemos la próxima vez.